Bienvenidos a la segunda unidad de esta materia. El tema que vamos a abordar hoy tiene una continuidad con la clase pasada. ¿Por qué? Porque mientras que Max Weber pensaba aplicar la racionalidad a la administración del Estado para hacer previsible la conducta de los miembros de la burocracia, para garantizar igualdad y eficiencia, desde el campo de la actividad privada también se buscó aplicar la racionalidad a la conducta de los trabajadores. Lo que estaba dando vuelta hacia principios del siglo XX en Europa y en los Estados Unidos era el cientificismo, era la administración científica de las cosas. Max Weber la aplicó en la burocracia y Frederick Taylor y Henry Ford, más tarde, lo van a aplicar al campo de la actividad fabril. Frederick Taylor era un ingeniero de minas cuya labor estaba en administrar la recolección de carbón de las minas. Para esto, lo que Taylor se dio cuenta es que si un obrero va hasta el socavón de la mina, hacia el fondo, palea, carga el carro, lo sube, descarga, el primer viaje lo hace energetizado y con fuerza. El tercer viaje ya no puede más. Lo que se da cuenta es que una mejor forma de administrar los tiempos de trabajo del obrero es dividir la tarea en pequeñas partes. Entonces ya no va a tener 10 obreros que vayan haciendo 10 viajes cada uno, sino que algunos van a estar trabajando en el fondo de la mina. Otros van a cargar el carbón que se desprende. Otros van a trasladar el carrito con el carbón hacia la superficie y otros lo van a descargar. Divide la tarea. Con esa división de tareas lo que se garantiza es mayor productividad y menos cansancio. Porque en la cabeza del ingeniero Taylor, el ser humano es una pieza más de la producción. Está la pala, el carrito, el ser humano. Y como es una pieza más, y como él es ingeniero, las piezas están sujetas a algo que se llama fatiga. Un puente que tiene que sostener la traza con cables de acero se fatiga. Los seres humanos también. Entonces lo que Taylor desarrolla son los principios de administración científica del trabajo, en un libro que escribe hacia principios del 1910, donde explica cómo tiene que dividirse las tareas y en particular, en el caso de él, lo que transmite es que hay que enseñarle a palear al obrero, hay que hacer una ciencia del paleo, de dónde tiene que tomar la pala, cómo tiene que poner las piernas, a qué ritmo lo tiene que hacer. Y esto lo condensa en un concepto taylorista que es economía de tiempos y movimientos. ¿Cuántos movimientos tengo que hacer en tanto tiempo para no gastarme? Para el taylorismo es muy importante manejar los tiempos, que no se pierda tiempo, pero tampoco que se trabaje de más. Acá podemos ver a un trabajador que tiene un cronómetro que está midiendo el tiempo que tarda en realizar su actividad. ¿Cuál es la concepción de Taylor del obrero? Taylor no escapa a su tiempo. Para Taylor, el obrero tiene una característica fundamental. La esencia del obrero es que es vago. Y cuando está con otros, es vago sistémicamente. Por eso, no solamente hay que dividir el trabajo en partes, sino también hay que luchar por todos los medios para que los obreros no se distraigan en su jornada laboral, que no hablen con otros, que no formen grupos, que no armen sindicatos, bueno, obviamente, que no genere ningún tipo de vínculo social el trabajo. El trabajo es para trabajar. Así como trabaja una máquina, así debe trabajar el trabajador. Por eso, lo que Taylor quiere no son trabajadores creativos, inteligentes. Él quiere un trabajador que, en sus propias palabras, sea como un buey de carga. Alguien que yo lo pongo a trabajar y trabaja. No se distrae. Bueno, pero al buey yo le pego para que trabaje. Al trabajador no le voy a pegar. Bueno, no, yo le dije, estamos en una época de dictaduras y totalitarismo, pero a eso no llegan. En vez de pegarle, lo que Taylor entiende es que lo que motiva al ser humano es la paga, el dinero. Entonces él sabe que le tiene que pagar al trabajador por jornada y por cantidad de piezas producidas o carretillas de carbón levantadas o por cantidad de kilos de carbón recolectados en ese día. Se paga por el esfuerzo que hace la persona. Si no llega, a pesar de que yo le dije los tiempos, si no llega, no le voy a pagar como al que sí llegó. Todos los días el trabajador tiene una tarjetita donde ve, de acuerdo a un color, rojo, negro o blanco, cómo es su condición. Blanco, que estuviste bien, rojo es
ojo que te estás atrasando, negro es no vengas más. Les decía que está estimulado por el dinero el trabajador. Entonces lo que hace Taylor es un trabajo a destajo. Esto funciona bastante bien y las pruebas son concluyentes. Henry Ford, también lo deben conocer, que es el padre del automóvil moderno. El famoso Ford T es la creación de este ingeniero. Para los que les interesen, eran autos que van a ver que casi te diría con una robustez envidiable para los tiempos actuales. Fíjate vos ahí en el barro, sale. Sube por los lomos de burro, trepa, cruza pequeños riachos, inclusive en la nieve, no se queda. ¿Quién no iba a querer tener un autito de estos? Lo que pasa es que eran caros. Lo que Ford se da cuenta es que si él va a empezar a producir autos y autos que empieza la gente a querer y baja el costo de sus autos, va a tener que producir en masa. Por ponérselos con números sencillos, el dilema de Ford era este. Si un obrero en una semana me hace un auto, 5 obreros en una semana me deberían hacer 5 autos. Eso era lo que se venía haciendo hasta ahora con la división de tareas y todo lo que quieras. ¿Dónde se perdía mucho tiempo, se dio cuenta Ford? En el ir a buscar las piezas, en traer las piezas. ¿Y qué hace? Inventa la cadena de montaje. Acá viene la gran genialidad, porque hasta ahora todos trabajaban haciendo una parte, poniéndola en una canasta y esperando que otro la viniera a buscar. Lo que empiezan a desarrollar ahora los ingenieros de Ford es la idea de ¿qué pasa si en vez de hacer que el producto esté estancado y cada uno de los trabajadores tenga que armar una parte, lo movemos? Ahí tenemos un auto semi-armado. ¿Qué pasa si lo vamos moviendo? Y cada uno de los trabajadores se queda en su lugar y mientras va pasando el auto le pone el radiador, el caño de escape, el tanque de nafta. Bueno, ¿saben qué pasa? Que la producción se duplica con la misma cantidad de personal. Es algo parecido al Taylorismo, pero con una vuelta de rosca más. ¿Por qué? Porque a su vez las piezas que tiene que ponerle al auto tampoco las tiene que ir a buscar a ningún lado, sino que hay una cadena aérea de circulación de piezas de donde él las toma y las pone. Con esto, lo que logra Ford es duplicar la producción. Ahora, en una semana, 5 obreros no me hacen 5 autos, me hacen 10 autos, porque limitó la cantidad de tiempo perdido, el tiempo muerto. Fordismo y Taylorismo son dos formas racionales que mejoran la eficiencia de la producción. Radicalmente, las fábricas y las empresas producen más al costo de la salud mental de los trabajadores. Vean una parodia de Chaplin.
Lo que le pasa ahí a Chaplin es lo que le pasaba, si quieren metafóricamente, a los trabajadores hacia 1920-1930. Habían venido del campo a la ciudad, habían encontrado un trabajo, les daban una paga que era relativamente buena para la falta de capacidad que tenían de conocimientos técnicos, pero estar 8 horas ajustando una tuerca o poniendo ruedas o pintando un auto sin poder hablar con los demás y acotándote solamente a trabajar genera lo que años antes Marx había llamado alienación. La alienación es despersonalización en términos psicológicos. Me siento como yo fuera de mi propio eje. En la época se le llamaba surmenage. Hoy se le podría decir que es un cuadro de estrés, un ataque de ansiedad, casos de ataques de pánico. Las personas empezaban a sentirse muy mal porque estaban todos los días en estos trabajos rutinarios, aburridos, repetitivos. Y entonces empezaron a renunciar. Ahí es donde aparece Henry Ford con la famosa frase de le voy a duplicar el salario a mis empleados para que se puedan comprar un auto con lo que les pagamos acá. Lo que quería Ford era que no se le fueran, porque cuando vos tenés armado una cadena de montaje, eso funciona como un relojito suizo. Ponen la rueda, ponen el guardabarros, lo pintan. Si se te va uno, claro, sí, la tarea es sencilla, pero hay que enseñársela a otro. Y mientras aprende, se te interrumpe este sistema de producción en cadena. Por eso que Ford les dice, les voy a pagar $5 por día, en vez de $2.50 como paga la mayoría de la gente acá. Bueno, eso hace que la gente vuelva a trabajar en el taller de Detroit, de Ford. Pero en muchas otras compañías y en muchas otras fábricas, la gente empieza a renunciar. Y ahí es donde aparece Elton Mayo, amigo de la casa, psicólogo social especializado en el comportamiento organizacional. ¿Y qué se da cuenta? Se da cuenta que la tarea que están realizando ahora operarios y operarias es profundamente enajenante, alienizante o enloquecedora. Y hace unos cambios en la iluminación. Primero empieza a probar si cambiando la iluminación, es decir, si cambiando el ambiente de trabajo, cambian las condiciones psicológicas de las personas. Como es un científico, hace un grupo de control, es decir, un grupo al que no se le cambian las condiciones de iluminación y otro grupo experimental al que sí se le cambian las condiciones de iluminación para ver si la iluminación influye en la producción. Oh, sorpresa, el grupo experimental incrementa la producción. Pero el otro también. El otro grupo, el grupo control al que no le hicieron ningún cambio, también incrementa la producción. Y eso fue un gran desconcierto porque la idea era de que si yo los trato mejor a estos, van a producir mejor que los otros. Lo que luego se fue dando cuenta Elton Mayo, y que esto se llama efecto Hawthorne, porque se realizó en la ciudad de Hawthorne, en Estados Unidos, es que la gente que trabajaba en esa planta que se llama Western Electric, una planta de producción de artículos eléctricos, la gente que trabajaba ahí, alienada, aburrida, de repente ve que un día viene un psicólogo social, ve que los empresarios, los dueños de la fábrica se preocupan por ellos, y entonces todos tienen la sensación de que los patrones están interesados en el bienestar de los demás, fundamentalmente de sus empleados. Y eso es lo que genera que aumente la productividad. El efecto Hawthorne es esto, la sensación de que si yo soy importante para mi jefe, voy a producir mejor para él. Con esta idea, Elton Mayo ya empieza a intuir que el mecanicismo del Taylorismo y del Fordismo adolecen de considerar al ser humano como lo que es, un ser humano. Y entonces, en vez de introducir él los cambios, porque a él le parecía que tenía que cambiarse de esta manera, hace reuniones con los trabajadores, y en este caso eran fundamentalmente trabajadoras. Y las consulta y les pregunta qué les parecería introducir refrigerios durante la jornada laboral, descansos, reuniones grupales. Y acá los dueños de la fábrica estaban medio preocupados porque, mal que mal, ellos habían leído Principios de Administración Científica de Taylor, que decía, nunca los dejes juntar, porque se ponen a hablar holgazanería sistémica, y ahí sonó. Y entonces le preguntan a Elton Mayo si le parece correcto generar vínculos de amistad entre los trabajadores y las trabajadoras. Y Elton Mayo les dice que sí, porque el trabajo no tiene que ser un ámbito de despersonalización. Uno es un ser humano que tiene que seguir siendo un ser humano en el trabajo. Lo ponen en práctica.
Como ustedes estarán imaginando, los resultados fueron absolutamente favorables. La producción aumentó. La gente charlaba entre sí y seguían produciendo más que cuando no charlaban. Esto nuevamente desconcertó ya no a Mayo, sino a los dueños, porque esto rompía con el patrón cultural histórico de separar a la gente. ¿Qué había descubierto Elton Mayo? El factor humano. Cuando vos a los seres humanos los tratás como engranajes, responden como engranajes. Cuando los tratás como seres humanos, responden como humanos. Y el humano es un organismo vivo que se puede motivar y puede, como todos ustedes lo saben, cruzar el mar a nado cuando está motivado por algo. Cuando alguien participa de un grupo y tiene sentimiento de pertenencia grupal, va a trabajar a la par de los demás, porque le va a dar vergüenza trabajar menos. Y tampoco va a querer trabajar demasiado para no dejar en evidencia a aquel que ya porque es viejito o porque tiene algún problema no puede trabajar tanto. Hay una idea de solidaridad grupal. Esta idea es de que el trabajo deja de ser un ámbito alienante y forma parte de mi vida. Mis compañeros de trabajo empiezan a poder ser mis amigos y eso no es disfuncional, porque la gente produce más cuando está más, entre comillas, feliz. Este era Elton Mayo, psicólogo social que con principios de psicología del trabajo mejora la forma de producción, yendo para un lado que era completamente impensado para la época, haciendo caso omiso de los mandatos que nos decían que el ser humano había que controlarlo, había que ponerle capataces que le estuvieran todo el tiempo encima, no había que dejarlo hablar, había que estarle señalando si había estado bien o había estado mal continuamente. Bueno, todo eso lo rompe Elton Mayo y la continuación de Mayo hoy lo podés tener en las empresas Google. Vos vas a Google y vas a ver que como lo que se necesita ahí es creatividad, hay un gran margen de discrecionalidad. El Taylorismo y el Fordismo te dije que lo tenés en las empresas como McDonald's, pero ojo, en Boeing, la compañía que arma los aviones, también tenés Taylorismo. Obviamente mucho más sofisticado, los niveles gerenciales se manejan con escuela de relaciones humanas, el liderazgo ahí se maneja de otra manera, pero el Taylorismo, más allá de las disfunciones que acabamos de mencionar, es una idea que no está mal. Dividir tareas complejas en pequeñas tareas simples, hacer que todo el mundo colabore en el ensamblado de algo complejo, no es ni más ni menos que el viejo pensamiento de Descartes, de dividir los problemas complejos en pequeñas partes, ir solucionándolas todas y finalmente tener resuelto el problema completo. Cuando es un aparato, como un avión o un auto o una carretilla con carbón, eso funciona bien. El problema es que si vos te olvidás que esos que están armando o ensamblando el producto son seres humanos y los empezás a tratar como si fueran máquinas o objetos físicos que solamente están sujetos a la fatiga, al quiebre, lo que pasa es que finalmente esos seres humanos dejan de colaborar y renuncian. Resumiendo estas dos grandes posiciones, MacGregor trata de hacer como un inventario de las dos formas de trabajar y dice, bueno, la administración científica o la administración clásica la voy a llamar teoría X y la de las relaciones humanas la voy a llamar teoría Y. La teoría X, la de Ford y Taylor, se caracteriza por considerar al obrero como vago o holgazán, que no quiere ningún tipo de responsabilidades, que se motiva solamente por el salario y que hay que estar continuamente controlándolo porque si no deja de producir. La escuela de las relaciones humanas, que vamos a llamar teoría Y, considera al trabajador como una persona que depende del contexto laboral. La persona aislada no existe. Para poder comprender a un trabajador tengo que entenderlo en contexto. El contexto influye en su forma de trabajar. No es una persona que rechace las responsabilidades siempre que vengan asociadas a algún tipo de recompensa. Tampoco considera al trabajador como un ser de escasa inteligencia, por lo que es lícito consultarlo y escucharlo para ver cómo se puede mejorar la forma de producción. Tampoco cree que el trabajador no pueda comprometerse con su trabajo y que no solamente el dinero motiva a las personas. Cuando las personas están asociadas a el cumplimiento de un objetivo grupal, cuando los dueños de la fábrica o los gerentes lo tienen en cuenta, las personas se pueden comprometer en proyectos colectivos, lo cual supera
solamente la idea de que el dinero motiva a las personas. Teoría Y y teoría X. Bueno, este fue un pantallazo por estas dos escuelas de la administración ya de lo privado, que trata de mostrarles cómo la racionalidad mejora el trabajo. Taylor mejoró la forma anterior. Ford lo superó todavía. Pero cuando la racionalidad se extrema, como decía Goya, la razón crea monstruos. Cuando llego al extremo de la racionalidad y quiero hacer que el ser humano abandone toda su humanidad, como lo quería Weber también, lo que me pasa es que la gente adapta al sistema o se va del sistema. En la burocracia la gente adapta al sistema. En las empresas privadas la gente se iba de las organizaciones, de las empresas fabriles. Mayo, al fin y al cabo, lo que hace es darle de vuelta como el verdor natural al ámbito laboral. Dos escuelas, dos pensamientos distintos y lo importante es que ustedes se lleven elementos de ambas y traten de hacer la combinación. Nos vemos la clase que viene. Chao.